Bendiciones, amados. Una vez más, es bueno podernos encontrar a través de este medio para bendecir el nombre del Señor y juntos también poder ver las Escrituras y poder extraer los principios que Dios nos enseña. Y en este tiempo, redefiniendo lo que es el propósito de Dios para la iglesia de manera general y también para esa iglesia local que es establecida en una ciudad, en una comunidad, con una razón específica de parte del Señor de bendecir a esa comunidad, sabiendo que las necesidades que se encuentran de comunidad en comunidad, de ciudad en ciudad, a veces no son las mismas, pero el Señor nos faculta, nos habilita para poder, en su nombre, poder tocar las necesidades en medio de nuestras ciudades, en medio de nuestras comunidades. Porque el que nos llamó es fiel para sostenernos todo el tiempo de esta peregrinación, no solamente para ayudarnos a nosotros de manera personal, sino también para habilitarnos por medio de sus dones, por medio de lo que Él ha encerrado para nosotros, lo que identificamos como el propósito de Dios para nuestras vidas, la vocación que Dios nos ha dado, el llamado que el Señor nos ha hecho para bendecir ahora a nuestra comunidad, para bendecir también a aquellas personas que no le conocen. Y la iglesia tiene un llamado. Y la iglesia también tiene una identidad ahora que la marca dentro de cada uno de estas ciudades o comunidades a las cuales Él nos llama. Cuando revisamos en Hechos capítulo 2, específicamente del verso 41 al 47, encontramos lo que la palabra del Señor nos declara. Y dice así: después que Pedro ha terminado el sermón a la iglesia y vemos a esos primeros creyentes tomando decisiones por el Señor una vez que se le ha presentado el Evangelio de manera clara y bajo el poder del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 2 desde el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estamos hablando de la vida de los primeros creyentes, aquellos que tomaron esa decisión por Jesucristo, y después de ese primer sermón estamos viendo que 3,000 personas son convictadas por Dios de su necesidad como seres humanos, y la única fuente de esperanza y de salvación es en Jesucristo. Y sigue diciendo, verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Para dejarnos claro el hecho de que no solamente llegaron o el Señor añadió a la iglesia, sino que la iglesia empezó a demostrar un estilo de vida, un propósito marcado por Dios. Y cuando estamos en el verso 42 al inicio y dice que perseveraban y marca los puntos en los que perseveraban, esa expresión de perseverancia, de perseverar, en el original da el sentido de la adicción. Cuando alguien no puede vivir sin aquello, que lo arrastra, que constantemente está pensando en eso, es la expresión que se utiliza ahora en Hechos capítulo 2, el verso 42, y más adelante lo repite en el 47, si no me equivoco, y dice que perseveraban. Esa iglesia naciente, esos creyentes del primer siglo, esos creyentes que enfrentaron esa primera decisión masiva por Jesucristo, se hicieron adictos, perseveraban y eran adictos y perseveraban en la doctrina apostólica,
ese mensaje del evangelio del reino que Jesús le entregó a los discípulos para que fuera compartido. Perseveraban o eran adictos a la comunión unos con otros, al compartir, el servirse, el ayudarse, esa ayuda mutua. Eran adictos también a ese tipo de relaciones. Perseveraban en el partimiento del pan, en el compartir y en las oraciones también. Constantemente se hizo una norma dentro de la iglesia. No se hacían reuniones de oración, no, la iglesia oraba. No se hacían conciertos de oración, no, la iglesia oraba, era su vida, era una adicción para ellos. Y qué interesante que la palabra que escoge el escritor, en este caso Lucas, para demostrar el carácter de esa iglesia del primer siglo, utiliza la expresión perseveraban, relacionada a lo que es la adicción. Y es la primera iglesia, cuando la iglesia inicia y cumple también, o vemos el cumplimiento del propósito de Dios sobre ellos, porque los que recibieron su palabra fueron bautizados, dieron ese primer paso y perseveraban ahora en la doctrina de los apóstoles, relacionaban la palabra con su vida ahora. Pero también, amados, lo vemos cuando Pablo nos habla en la carta que escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, verso 11 al 16, vemos también ese propósito de Dios para su iglesia y cómo la iglesia es equipada para que cumpla su propósito. Porque no solamente Dios nos dice, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio, establezcan comunión unos con otros, amen a su prójimo, amen a Dios sobre todas las cosas. No solamente nos los dice, sino que busca la manera también de habilitarnos para eso. De ahí la importancia que nosotros podamos tener nuestros oídos abiertos, y Dios escogió la forma, la manera de hacer, de equiparnos, de prepararnos, y decidió hacerlo a través de los hombres. Y Dios los llama regalos, dones de ministerio que Dios entrega en la vida de hombres para la iglesia. Así que estos ministerios llegan como una bendición al pueblo del Señor. No una bendición en sí misma, sino una bendición para que el pueblo del Señor sea equipado, para que podamos cumplir el propósito. Si usted va en su casa a hacer un trabajo de electricidad, usted se va a asegurar que la persona que vaya a hacer ese trabajo sea idónea, esté equipada, tenga las herramientas necesarias para hacer ese trabajo. Porque de otra manera, pues puede haber un incendio, puede haber alguien lesionado al final, y eso no lo queremos. Así que nos aseguramos de que las personas estén equipadas, preparadas para hacer el trabajo que se requiere. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo. Cuando edificó su iglesia, también tuvo el cuidado de equipar a aquellos que iban a formar, a desarrollar, a instruir a su iglesia en el ejercicio del ministerio. Porque Dios no nos llamó, amados, para bendecirnos solamente. Dios no nos tiene aquí para hacernos sentir bien solamente. Dios no nos tiene aquí aún solamente para que nosotros tengamos reuniones públicas para adorarle a Él, bendecir su nombre y cantar coros dentro de los santuarios. No nos tiene solamente para eso. Tenemos una misión, tenemos una tarea como iglesia que cumplir. Y nos habilitó entregándonos dones, entregándonos personas con dones para equipar ahora a su iglesia. Y dice Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso, y él mismo, desde el verso 11 al 16, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios diseñó la herramienta que iba a utilizar para edificar a la iglesia. Y ninguno de estos ministerios genera vida en sí mismo. La iglesia no existe para
aplaudir a los predicadores, para aplaudir a los profetas, a los apóstoles. No, ellos tienen una tarea asignada por Dios. Ellos están ahí con una razón de Dios. Y la razón de Dios al final repercute en la extensión del reino. Están allí por una razón de Dios que tiene que ver con la edificación de la iglesia, para que cada creyente pueda cumplir su asignación de parte del Señor. Así que no generan vida en sí mismo ninguno de los ministerios, sino la iglesia de Jesucristo siendo equipada y dándonos Dios ahora herramientas para que la iglesia suya sea equipada y cumpla ahora su propósito. Por eso es que nos dice que Él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es la tarea de los ministerios, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que en el ejercicio del ministerio apostólico, profético, el pastoral, los maestros, están allí para edificar a la iglesia, edificar a cada creyente para que cumplan su ministerio, para que le sirvan a Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe ser edificado a través de estos ministerios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que al final podamos tener creyentes no solo edificados, equipados, sino también que puedan tener el conocimiento de Jesucristo en su vida. Amados, porque en los momentos difíciles solamente Cristo nos puede sostener. Solamente Cristo puede extender su mano y levantarnos nuevamente. Solamente Cristo puede mostrarnos el camino a seguir. Y es lo que hemos experimentado, la iglesia ha experimentado en este tiempo. Si lo hemos entendido, amados, en la razón del propósito de Dios, la iglesia en este tiempo no solamente ha sido una iglesia que ha estado soportando, que ha estado allí como con un escudo soportando todos los ataques, los embates, las necesidades, las dificultades. No, sino que ha sido una iglesia que ha ido en avanzada. Ha sido una iglesia que no solamente levantó su escudo, sino que va avanzando, va hacia adelante en el cumplimiento de su propósito y viendo, amado, más que necesidades, oportunidades de cumplir su propósito como iglesia en medio de esta tierra y en medio de este tiempo también que estamos viviendo. Amado, y eso se alcanza cuando la iglesia de Jesucristo ha sido equipada, desarrollada, perfeccionada y llevada al conocimiento de Jesucristo realmente, para poder desarrollarse hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso nos medimos con Cristo. Y cuando lo hacemos, amados, siempre nos damos cuenta que aún nos falta más. Aún hay más en el Señor. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido, cuando habla de esta parte del cuerpo, está hablando de la iglesia, está hablando de cada creyente, de quien todo el cuerpo, todos los creyentes, toda la iglesia, todos los que conforman la congregación y la iglesia de Jesucristo de manera más amplia, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, de acuerdo a lo que Dios nos llamó a hacer a cada uno, de acuerdo a lo que Dios nos entregó a cada uno para hacer y cumplir ahora ese propósito mayor. Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Y dicho de otra forma, amados, en medio de la iglesia del Señor, nos necesitamos todos y nos pertenecemos todos también. No hay tal cosa como yo solo, yo caminando de manera solitaria. No, nos necesitamos y nos pertenecemos, porque la edificación del cuerpo de Cristo viene por el ejercicio de cada uno de estos dones, de estos ministerios que fortalecen al creyente, la vida de la iglesia, y ayudan a cada creyente a ir desarrollándose, cumpliendo su razón de ser, su propósito ahora, como iglesia del Señor, como discípulos de Jesucristo, para juntos entonces poder ver el crecimiento y la edificación que es en amor, para que su iglesia sea nutrida y, como hablamos días anteriores, pueda tener una buena salud y pueda haber una alimentación balanceada también, pueda haber un balance en el ejercicio del ministerio de la iglesia. Ahora, todo esto nos lleva a pensar a nosotros, ¿por qué existe la iglesia? ¿O para qué existe la iglesia? Y estamos viendo la razón del propósito de Dios sobre su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, y establecida en esta tierra como sal y como luz también. Y cuando entendemos esta parte, somos llamados a pensar ahora en ese propósito que Dios estableció para esa congregación de la cual yo soy parte ahora. Nosotros no estamos ahí solamente para llenar una lista de membresía de una congregación, ni para ocupar unos asientos en el santuario. Nosotros estamos allí con una razón de parte de Dios, con un propósito de parte de Dios y con una asignación también de parte del Señor. Y esa asignación se cumple para que nosotros podamos también ser parte de esa iglesia y de esa obra y de ese llamado que Dios ha hecho a esa congregación y a su iglesia de manera general. Hay un propósito, hay un propósito. Y también cómo lo hacemos en cada congregación. Cuando en cada congregación cumplimos el propósito de Dios, nos damos cuenta también que se desarrolla la identidad ahora también de la congregación. Porque somos llamados a tocar necesidades de manera específica, aunque todos tenemos este llamado general del que hemos hablado y ese propósito de Dios con su iglesia. También nos damos cuenta, amados, que en cada congregación hay un llamado particular de Dios para tocar necesidades dentro de su ciudad o de su comunidad. Y aunque todos lo hacemos, no todos lo hacemos de la misma manera. Esa manera en la que Dios nos ha equipado a cada uno para cumplir esa tarea es la que genera en nosotros ahora identidad como iglesia del Señor Jesucristo. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios pelea nuestras batallas, pero al mismo tiempo nos ha dado asignación. Una asignación para cumplir como iglesia y una identidad ahora como congregación. Y no podemos negar esa identidad. Al contrario, debemos reforzarla cada uno de nosotros en los lugares donde estamos, porque eso nos dice quiénes somos en el Señor y también dentro de nuestra comunidad. Y parte de ese propósito, amados, tiene que ver con celebrar la presencia de Dios. Lo que es una adoración bíblica, celebrar la presencia de Dios a través de la adoración, de la exaltación a nuestro Señor. Como dice el salmista allá en el Salmo 34, verso 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Nos invita a la adoración al Señor. Y dice el Salmo 122, el verso 1, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Hay una celebración y la palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que cada vez que
la iglesia del Señor se reúne para adorarlo, al mismo tiempo estamos provocando la presencia de Dios en medio de esta reunión, porque nos asegura la palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. De ahí la importancia que nuestra alabanza pueda ser genuina, pueda ser real, pueda ser bíblica, pueda ser cristocéntrica, amados. El comunicar la palabra de Dios, parte del propósito de Dios para su iglesia. Si estamos preguntándonos si Dios nos llamó con un propósito, entonces ¿cuál es ese propósito de la iglesia? Ya dijimos adoración, pero tiene que ver también con el comunicar la palabra de Dios. Y cada vez que usted comparte el evangelio del reino con sus prójimos, con aquellos que están a su alrededor, eso lo conocemos como evangelismo o evangelización. Y Dios nos llama, amados, a evangelizar como nuestro llamado a dar a conocer su nombre, nuestro campo de misión, alcanzar a nuestro campo de misión, que puede ser el barrio, el vecindario, el sector donde vivo, mi ciudad, mi comunidad, el lugar donde estoy, mi lugar de trabajo, mi lugar de estudio. Ese es el campo que Dios le ha asignado para que usted pueda darlo a conocer a Él. Y tal vez algunos dirán, pero es que no sé cómo hacerlo, es que no me atrevo. Allí es donde realmente, amados, radica el que Dios ha dado dones a los hombres, y Dios ha dado ministerios a su iglesia también para edificar a los santos para la obra del ministerio. Por eso están los maestros para equiparnos, por eso están los apóstoles para abrir un camino, por eso están los profetas para declarar la palabra clara y diáfana de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los pastores que nos instruyen y velan también por nuestras almas. Es el cuidado que Dios ha dado a su iglesia para que podamos cumplir la tarea que nos ha asignado. Así que esa asignación no quedó en el aire. Dios nos dio las herramientas también para poder cumplir esa tarea. Y cuando hablamos de la evangelización, nos dice Hechos capítulo 20, el verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En palabras del apóstol Pablo. Y Hechos 1:8 nos dice que me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dios nos habilita, Dios nos equipa y Dios nos faculta por medio de su Espíritu Santo, amados, también para que nosotros podamos compartir el evangelio de Jesucristo. No hablamos solamente de ser un evangelista o que solamente es la tarea de los evangelistas. Cada creyente, en el lugar donde se encuentra, en el lugar donde se desenvuelve, amado, cada día ese es su campo de acción. Esa es la tierra que Dios nos ha dado para conquistarla. Así que no tenga temor, porque Dios nos ha dado las herramientas para hacerlo. Y cuando hacemos esta parte, también nos lleva a incorporar a la familia de Dios, reunir, cohesionar a esa familia del Señor. Y cuando lo hacemos en comunión ahora. Y es esa parte de dar ese ánimo a cada creyente que son parte de ese pueblo del Señor. Esa voz de aliento, esa voz de ánimo, esa voz de prosigue. No te quedes parado, no te quedes de brazos cruzados. Dios está allí para nosotros. Y dice Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted es parte de una familia. Usted no es asistente a una reunión, a un culto solamente. Usted es parte de la familia de Dios. Y como familia de Dios es importante que usted lo sepa, que usted lo entienda y que usted se sienta también parte de esa iglesia de Jesucristo, porque es parte de esta familia. Y a los que en este tiempo se están sumando también a la familia del Señor, queremos decirle bienvenido a esta gran familia de la fe.
donde Dios está allí para nosotros y tenemos hermanos creyentes alrededor nuestro que nos pueden ayudar también a edificarnos, a crecer en el Señor, a conocer las Escrituras y poder avanzar y seguir creciendo en la fe y el llamado que Dios nos ha hecho. De ahí la parte de la educación o el discipulado al cual Dios nos hace referencia. Educar, pero el discipulado no es solamente la instrucción bíblica, sino que nos habla de una formación para la madurez ahora, porque nos lleva hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe. Y eso solamente, amados, se alcanza a través de una madurez espiritual. Dios nos llama a un crecimiento, Dios nos llama a avanzar, que las dificultades que hoy vivimos podamos aprender a superarlas en el Señor y salir adelante con la ayuda de Dios bajo su dirección. Y mañana enfrentaremos otras situaciones que nos van a seguir ayudando a crecer. Cuando la formación llega a nosotros, también, amados, esa formación viene para fortalecernos y alcanzar una madurez, una educación para la madurez ahora que Dios espera de nosotros. Que no nos quedemos en el mismo lugar, que no pasen los años y nosotros sigamos en el mismo nivel. Dios nos ha llamado a crecer también en Él. Por eso es que nos dice Efesios, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Avanzar, crecer, madurar en el Señor. Amados, y cuando maduramos en el Señor, también maduramos en la vida, en las tomas de decisiones, en las emociones que hay en nosotros también. Y parte de su propósito también, amados, tiene que ver con el servir a otros, ahora no a nosotros solamente, no solamente a los que piensan como yo, a los que son parte de la congregación, sino que el ministerio que Dios nos entrega tiene que ver con servir a la humanidad, servir al hombre, alcanzarlos, desarrollarlos, equiparlos y enviarlos para el cumplimiento de su propósito. Por eso es que nos habla a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y una de las cosas en las que a veces se falla, amados, porque se evangeliza, se hacen discípulos, se les equipa, se les entrena, pero el ciclo tiene que completarse, porque hay que, además de equiparlos, hay que potenciarlos y enviarlos, generar procesos, crear los espacios para que puedan cumplir su tarea, puedan cumplir cada creyente su asignación. De ahí la importancia, amados, que nosotros podamos ver a la iglesia de una manera más amplia en cuanto a lo que Dios puede hacer en nuestra ciudad y en nuestra comunidad a través de la iglesia, de su iglesia, porque nos permite ahora generar procesos, crear espacios para que cada creyente que ha tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que ha sido desarrollado, equipado, instruido, también tenga la oportunidad de servir a Dios de la manera que el Señor le ha llamado. Eso también genera identidad en nosotros. El cómo hacemos cada una de estos puntos, el cómo cumplimos cada una de estas asignaciones en la congregación o como congregación, es lo que genera identidad para nosotros también. Y pienso, amados, cuando se habla de establecer esa declaración de propósito, pienso en tres cosas o en tres puntos: alcanzar al hombre, equipar al discípulo y enviarlos ahora al mundo. Los tomamos de ese mundo, de ese estilo de vida, se les presenta el evangelio, se les equipa, se les desarrolla, se les da las herramientas, se les potencia y se les envía ahora al mundo, a ese mundo del cual salieron, para que ahora puedan ser esa luz
y puedan ser esa sal que la sociedad necesita, que su ciudad necesita, que su comunidad necesita. Así que la respuesta, amados, para nuestra sociedad, para nuestras ciudades, para nuestras comunidades, está en Dios a través de su iglesia. Así que levantémonos, amados. Empecemos a ver no solamente el árbol que está frente a nosotros, sino levantemos nuestra mirada de manera tal que nosotros podamos ver todo el bosque que está delante de nosotros, para que de esa manera nosotros podamos ser eficaces en cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado y reconocer la identidad que Dios nos ha entregado para la gloria de su nombre, y afectar a nuestra sociedad con ese evangelio del reino de los cielos. Y de esa manera también, amados, vamos caminando paso a paso, dándonos cuenta cada día que en Dios siempre hay algo más. Bendiciones, amados. Padre, queremos pedirte en esta hora que sigas equipando a tu iglesia, desarrollándola, perfeccionándola, Señor, entregando esos ministerios, oh Dios, que tú has revelado a través de tu palabra, para que tu iglesia pueda ser equipada, pueda crecer, pueda desarrollarse, y así también, Señor, cumplir su propósito, para que el hombre pueda conocerte, Señor, para que vidas puedan ser transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, pongo a tu iglesia en tus manos. Habilítala, equípala, y que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe a toda verdad. Te damos gracias, Dios. Y así como dice tu palabra, que era la actitud de la iglesia del primer siglo, Señor, te pedimos, Dios, que sea la actitud de tu iglesia hoy día, esa iglesia misional, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amados.